Muy buenas. Como ya les he contado, dentro de poco cumpliré 76 años. Y he tenido una larga experiencia en el mundo del periodismo y de la universidad y de la vida en general, porque tuve la suerte de poder estudiar y trabajar al mismo tiempo, y trabajar ya haciendo la primera carrera que hice. De suerte que por eso yo he cotizado la Seguridad Social 48 años y llevo casi más de 5 jubilado. Pero a pesar de todo la experiencia y el conocimiento y la lectura y un cierto bagaje intelectual, debo confesar que hay ocasiones en las que me cuesta muchísimo, no ya entender, sino digerir las cosas que hace este gobierno y las cosas que dice y hace Pedro Sánchez o la gente de su entorno. Porque además lo más insólito es que han dicho una cosa y hacen la contraria, o luego justifican la contraria. Miren, como saben ustedes ahora, en el penoso proceso en el que nos hallamos para conseguir otorgar la absoluta impunidad a todos los actos que se cometieron durante el proceso, saqueos, asaltos, ocupación de vías públicas, ocupación del Prat, violencia contra los policías, asalto a comercios, todo, ¿no? Todo que está en el Código Penal. Pues que el presidente del gobierno diga que no nos preocupemos, que no se preocupen, que todos los independentistas van a ser amnistiados. Pero cuando uno sigue todo el proceso de este hombre, que empezó diciendo que lo de Cataluña había sido un delito de rebelión, no de sedición, que los políticos presos debían seguir en la cárcel y que no habría indultos y porque él estaba en contra de eso, y luego hace lo contrario. Reforma el Código Penal, rebaja el delito de malversación, suprime el delito de sedición. ¿Ustedes creen que en algún otro país europeo una conducta como la que se produjo aquí no iba a ser sancionada? Pero sobre todo esto lo hace porque forma parte de un paquete, de una negociación, de un comercio. Pero bueno, ya lo habíamos asumido, bueno, pero claro, luego viene la segunda parte. Primero diciendo que no habría amnistía, que no era constitucional, que eso era imposible, y luego siendo el primer defensor de la amnistía, en la medida que se lo exigen por esos 7 miserables votos que lo llevaron a la Moncloa. Pero es que ahora, cuando ya pensábamos que ya habíamos visto toda la desvergüenza posible, ahora viene la segunda parte, que es justamente el fenómeno de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Esto ya, es que yo ya no soy capaz intelectualmente de formular ni siquiera una queja. Y les voy a explicar, miren. En su día, Pedro Sánchez se opuso terminantemente a algo que pretendía el PP, que era acortar los plazos en la tramitación de determinadas investigaciones penales, porque entendía, y tenía toda la razón, que eso podía beneficiar a los corruptos del PP. Y eso lo defendió, e hizo bien. Y ahora justamente da la vuelta y para poder encajar la amnistía y evitar que las investigaciones de los jueces que están cumpliendo con su deber dé al traste con algunas de las actuaciones en vigor, va a reformar la ley de enjuiciamiento criminal en el sentido de que se acorten los plazos de las investigaciones. Yo no creo que en la historia de la humanidad, en la historia del penalismo, haya habido una situación como esta en la que los propios delincuentes marcan la ley, no ya la ley común que les sea de aplicar, sino el procedimiento a la ley de enjuiciamiento criminal. Vuelvo a dirigirme a los militantes del PSOE y a los que votan al PSOE. Pero no les da a ustedes vergüenza. Bueno, al PSOE, perdón, a la organización que sigue utilizando las siglas PSOE. Para mí el PSOE es otra cosa y es otra historia. Cuando alguno de estos de ahora del PSOE, yo les digo, pero no os da vergüenza, y les remito a lo que escribían los pensadores que hubo en el partido, me dijeron, eso es el pasado, ahora es otra cosa mucho más moderna, sin moral,
sin... Bueno, lo del código ontológico yo lo conté, ¿no? Hay dos códigos deontológicos del PSOE, o del código de ética. Hicieron uno, y como ahí no encajaba lo de Puigdemont, lo reformaron. Bueno, miren, es una vergüenza. Yo ya no sé qué decir. A lo largo de toda mi vida como periodista y como profesor universitario y como investigador he visto de todo. He conocido a personajes relevantes de la historia de España de un lado y de otro. Pero habrá gente como tíos tan miserables como estos. Y ahora el Zapatero. El Zapatero es el gran urdidor, es el que crea el espacio en el que luego se desarrolla el sanchismo. Este Zapatero, aquel que decía que España estaba en la Champions League de la economía y casi quedamos al borde del rescate, tuvo que reducir el 5% del salario a todos los funcionarios públicos, yo era uno de ellos, como funcionario de Cuerpo Docente Nacional. Bueno, pues este acaba de decir ahora, en el foro de La Vanguardia, el periódico del Conde de Godó, acaba de decir que él nunca fue partidario, no era partidario de que el Código Penal se aplique a determinadas situaciones de la política. Es decir, que la política debe quedar exenta. Pero bueno, esto en realidad ya lo han venido diciendo. Lo decía antes el Sánchez, cuando afirmaba que había que desjudicializar el proceso catalán. La judicialización la provoca el que incumple la ley, no el que la aplica. Y eso lo asumió el mismo que había dicho todo lo contrario anteriormente. Claro, y ahora fíjense si son miserables que le han echado la culpa del proceso a Rajoy por haber aplicado la ley, pero si ellos estaban de acuerdo con el 155. Yo no le tengo especial simpatía a Rajoy, lo he dicho muchas veces, le conozco hace muchos años, pero... Hombre, no, tampoco es eso. Rajoy hizo lo que tenía que hacer como presidente del gobierno, aplicar la ley. Si ellos estaban de acuerdo con que se les aplicara el 155. Bueno, pues ahora este que es poliministro, no me acuerdo cómo se llama, ha tenido la vileza de decir que al PP le convocaron 2 referendos ilegales y que el Puigdemont se les escapó. ¿Cómo se les escapó? Si al que lo iba a devolver era Sánchez y lo va a traer en un Falcon con escolta. Miren, vivimos tiempos tenebrosos en el que se han perdido todos los límites de la decencia, de la moral, del sentido de la justicia y del sentido de la realidad. Es decir, el Código Penal es una cosa, y el Código Penal y todas las leyes que lo afectan en su aplicación están ahí, sobre la mesa, para que los de Puigdemont digan, corta por aquí, ponga allá. Oiga, por cierto, me he enterado de una cosa muy divertida. Laura Borràs, que fue presidenta del Parlamento y está condenada por un delito común, tiene, no sé, 6 o 7 escoltas. Donde vive, en la casa donde vive, hay permanentemente 6 o 7 mozos de escuadra. Y eso afecta a la vida ordinaria de sus vecinos, porque cuando un señor va al garaje a buscar el coche o la moto o lo que tenga allí, lo paran y lo identifican cuando está en su casa, en su propiedad, los mozos de escuadra. Mira, nunca España vivió una cosa tan penosa. Ahora, cuando ustedes voten, las próximas elecciones gallegas, pues quizá alguno pueda tener en cuenta todo esto, porque en su voto va todo. Va el acuerdo con una cosa y con otra. Yo ya les digo, llega un momento en que, quizá porque ya voy siendo mayor, pues ya no encuentro ni siquiera la capacidad en mí mismo de hacer una reflexión moderada sobre esto que estamos pasando. Pero esto es la superación. Es decir, aparte de reformar el Código Penal, aparte de desdecirse y otorgar una amnistía total que cubra todos los delitos comunes que se cometieron durante el proceso, ahora, por si había alguna duda, la siguiente medida será la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Es decir, de este tipo, al que yo llamo el Sánchez, se puede esperar ya cualquier cosa. Muy buenas.